Bueno, estamos con Javier Milei, economista, una persona muy disruptiva, polémica, dice muchas verdades, a veces es lacerante con las cosas que dice, pero bueno, una persona que siempre pone todo sobre la mesa. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Un placer. Yo tengo para preguntarte cosas de economía, obviamente de política, ahora que te volcaste de lleno a la política, porque siempre hiciste en cierta medida política, pero te quiero preguntar un poco sobre vos antes. Pues la gente ve a ese Javier Milei, que a veces anda a los gritos, a veces se pelea, a veces no, a veces tiene tonos moderados, pero que es muy disruptivo, polémico y demás, pero es el economista ese. ¿Y quién está atrás del economista? O sea, primero, ¿cuántos años tenés? 50. 50. ¿Y estudiaste dónde? ¿Acá? ¿Afuera? Yo hice la licenciatura en Economía en la Universidad de Belgrano. Después hice la primera maestría en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, es decir, una maestría con perfil keynesiano. Y la segunda maestría la hice en el Instituto Torcuato Di Itela, en la Universidad Torcuato Di Itela. Ajá. Ahora, pero en un instituto keynesiano y odias a Keynes. Bueno, porque justamente lo estudié a fondo. De hecho, yo tengo un libro sobre Keynes que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, que el año que fue publicado para la editorial fue una editorial internacional, fue su libro más vendido en ese año. Y bueno, lo he presentado en varios lugares del mundo y ahora hace poco he terminado de hacer la ampliación del mismo, donde además contemplamos las respuestas de los keynesianos y cómo el ala neoclásica ortodoxa le contesta. Y le volvés a contestar, digamos, a lo que te respondieron, a tu libro original. No tanto, sino más que nada cómo siguió el debate post Milton Friedman y Robert Lucas. Y decime una cosa, ¿y cuándo te volcás al liberalismo pleno, digamos? Mira, porque tu formación inicial no es liberal. No, porque en Argentina los economistas están formados para ser keynesianos o ser economistas heterodoxos. O sea, hay un proceso de lavado de cerebro muy grande en las universidades. De hecho, la CONIAU no te aprobaría un programa que no salga alguien que sea alguien que esté enamorado del Estado. Mira, si bien la evolución en mi pensamiento a mí me llevó a tener una posición más ortodoxa a la luz de cómo veía que los instrumentos heterodoxos y keynesianos fallaban en la vida real. Yo básicamente me vuelco a estudiar y me especializo en crecimiento económico. Y yo había arrancado a dar clases de microeconomía a los 20 años, o sea, yo tengo 30 años de experiencia de docencia universitaria. Y una de las cosas que me pasaba era que cuando vos mirás los procesos de crecimiento económico, se caracterizan por una estructura que se llama rendimientos crecientes. Es decir, ¿me entendés? O sea, vos tenés que en los últimos 220 años, ponele, o si tomás entre el año 1800 y el 2000, la población casi se multiplica por 7 veces y la producción se multiplica por más de 10 veces. Entonces, eso se va de patadas con lo que se llama el paradigma competitivo, es decir, que vos generás ese resultado de los rendimientos crecientes está asociado con estructuras monopólicas o estructuras concentradas. Y la pregunta era, si eso es malo desde el punto de vista de la teoría económica, ¿cómo puede ser que cuando arrancó este proceso de crecimiento explosivo, ¿sí? Había 95% de la población viviendo debajo de la línea de pobreza extrema, o sea, el equivalente de menos de $1 diario, y hoy ese número sí es menos del 5%, o parado en el año 2000, 10%. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podía ser que algo que generó un proceso tan virtuoso podía ser tan malo? Y ahí tuve la dicha, ¿sí?, de toparme con un artículo de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, que la traducción la hizo Alberto Venegas Lynch. El padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo referente de toda la historia argentina del liberalismo, con quien además tengo el honor de ser su amigo, de él, de sus hijos. Y no solo eso, sino que además no solo es el máximo referente de habla hispana en Argentina, sino, digamos, a nivel mundial. O sea, probablemente esté solamente a su nivel Jesús Huerta de Soto o Anzo Bastos. O sea, y cuando yo leí ese trabajo de Rothbard, yo no me olvido más, son 140 hojas. Yo me lo leí en una tardecita
y cuando terminé de leerlo dije, durante más de 20 años estuve engañando a mis alumnos de microeconomía. Todo lo que enseñé de estructura de mercado está mal y eso me generó una revolución tremenda. Eso fue en el año 2014. Y ahí empecé a leer los autores austríacos con mucha intensidad, no solo a Rothbard, digamos que es el inventor del anarcocapitalismo, sino empecé a leer muy fuertemente a Mises. De Mises tengo una anécdota muy hermosa. El libro más importante de la historia de la escuela austríaca, y para mí uno de los, si no es el libro más importante de la historia de la economía, le anda cerca, es un libro de Mises que se llama La acción humana. Y bueno, tengo para que te des una idea, tengo una biblioteca física mainstream de 1500 ejemplares y tengo más de 500 libros de escuela austríaca y después tengo 5000 libros digitales. O sea, tengo una cuestión de que me gusta mucho leer. Pero yo a algunos libros les guardo mucho cariño. Entonces, yo me había comprado un libro, lo leí entero, después me compré otro para tener en la oficina y después me compré uno para que quedara impecable adentro de casa, que lo tengo todavía, digamos... Casi como una obra de arte lo tenés. Sí, claro. Y el de la oficina es muy interesante porque lo empecé a subrayar, porque ese lo tenía justamente para darle con todo. Sí. Y que en mis ratos libres también leía Mises y cosas así, leía Mises. Y vos sabés que un día tenía que buscar un tema y abro el libro y estaba subrayado. Y después... ¿Y vos no lo habías subrayado? No, sí. Ah. Y después miro otra parte y estaba subrayado. Y cuando lo empiezo a revisar estaba todo subrayado. Lo había vuelto a leer, o sea, lo leí 3 veces, La acción humana. Ah, ya lo habías leído. Es una maravilla. Contame una cosa. Ahora, ¿no sentís que toda esa carga liberal que tenés, ¿no? Y todo lo que ponés, está como disociado del país donde vivís? Sí. O sea, estás viviendo con una intensidad del liberalismo en un lugar donde parece sapo de otro pozo. Sí, bueno, vos sabés que cuando a mí me preguntan sobre las cosas maravillosas que me están pasando, yo lo llamo el error tipo 2. ¿Qué es eso? Tiene 2 características muy importantes para manejar el ego también, ¿no? El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. O sea, el error tipo 1, hiciste todo bien y te salió mal. El error tipo 2 es, hiciste todo mal y te salió bien. A ver, en general los economistas no son personas populares, son tipos bastante agrios, la verdad que la gente no los quiere, o sea, no son personas populares. En segundo lugar, pensá que si vos mirás mi obra académica, yo tengo 52 artículos académicos y 16 libros. Entonces, cuando vos mirás mis artículos académicos, hay algunos que tienen ecuaciones hasta en las conclusiones. Es decir, yo trabajé mucho y me formé mucho en la matemática. Yo, de hecho, muchos años fui profesor por concurso de economía matemática o matemáticas para economistas, según la universidad le dan el nombre. Y en ese contexto de tanta carga matemática y todo, o sea, también somos menos populares los que usamos matemáticas. Y además, o sea, como yo soy especialista en crecimiento, también es bastante controvertido porque, digamos, los argentinos estamos enfermos de corto plazo y como si fuera poco soy liberal en un país de zurdos. O sea, la verdad es que la gente debería odiarme, ¿sí? Porque, digo, represento todo lo que rechazan sistemáticamente y, sin embargo, gracias a Dios la gente tiene un feeling conmigo fenomenal, cosa que lo estoy experimentando, si bien yo lo venía experimentando muy fuertemente. ¿Más los jóvenes, más los hombres, más las mujeres? Te diría que está más focalizado sobre los jóvenes. O sea, hay situaciones con los jóvenes que son verdaderamente impresionantes. Pensá que cuando hice el festejo de mis 50 años lo hice en la Plaza Holanda. Y había cerca de 5000 personas y después para hacer las selfies, la cola llegaba hasta el puente de Juan B. Justo, o sea, que dicho sea de paso, la Plaza Holanda queda en Libertador y Oro. Bien libertario eso es. Escuchame una cosa, a ver, sos especialista en crecimiento, vayamos a hablar de economía ahora y del país. La Argentina se derrumbó. Este año se derrumbó, cayó el 19%, el último mes el 10%, perdón, el trimestre anterior el 19%, el último trimestre el 10%. ¿Qué ves para el año que viene si además no se empieza a recuperar la economía porque no llega la vacuna? Yo, digamos, si me lo permitís, iría un poquitito para atrás. A ver. Argentina, por negligencia de este gobierno, está teniendo el peor año de su historia económica.
Y quiero señalar esto porque esto es grave. Argentina está gobernada por un gobierno genocida. Argentina no solo que está sufriendo la peor crisis económica de su historia social, sino que la crisis sanitaria. Es falso que los problemas de Argentina son los de la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras que el mundo está cayendo entre 3 y 4%, Argentina va a estar cayendo entre 11 y 12%. O sea, está cayendo el triple Argentina que el resto del mundo. Punto 1. Punto 2. En todo el mundo hubo aumentos del desempleo, pero el desempleo después bajó rápidamente. La tasa de desempleo bien medida en Argentina es 29%. Argentina tiene ya cerca de 50% de pobres. Tiene más de 10% de indigentes, aún siendo el país de los alimentos. Es decir, Argentina produciendo alimentos para 400 millones de seres humanos. Argentina teniendo en el campo una presión del 60% en el fiscal, en el campo, con lo cual se está llevando el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Y cómo puede ser que en Argentina 4,5 millones no tengan para comer? No solo eso, sino que además hemos hecho todo mal en materia sanitaria y esto es lo que configura a este gobierno como un gobierno genocida. Si nosotros hubiéramos hecho en el tratamiento de la pandemia lo mismo que hizo el resto del mundo en promedio, es decir, que hubiéramos sido un país mediocre, Argentina tendría que tener 9.500 muertos por COVID. Argentina tiene 41.500 muertos por COVID. Es decir, que este gobierno es responsable del asesinato de 32.000 personas por mala gestión. Y eso incumbe al presidente Alberto Fernández, incluye a Ginés González García, incluye, digamos, al señor Pedro Can, a su hijita, al señor Luis Cámara y Eduardo López, entre otros, que además se dedicaron a sembrar el terror en la población, ¿sí? Que acusaron de estar a favor de la muerte de aquellos que nos oponíamos a este delirio de cuarentena cavernícola. ¿Y sabes qué es lo más grave? ¿Por qué pasó todo esto? Porque en realidad, ¿cómo se combate una pandemia, una epidemia en el mundo? Se lo hace mediante un método que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y la clave central por parte del sector público tiene que ver, cuando vos tenés estado de bienestar y se ocupa de la salud, es hacer testeos masivos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros teníamos que importar los test. Y como eso implica licitaciones internacionales y son transparentes, no podían robar con eso. Por lo tanto, con tal de no dejar de robar, les importó nada que se murieran 41.500 personas. Te voy a hacer abogado del diablo. Ahí, en el final, ¿no lo estás simplificando? No. Que solo porque no quisieron robar, porque las licitaciones no te lo permitían, Mirá, no compraron y no testearon. O puede ser porque son malos gestionando, son malos. O sea que en eso hasta podés coincidir con Cristina, que los funcionarios que no funcionan. Bueno, yo digamos, puede ser que sean malos, pero me parece que tiene que ver, si a vos tenés que la pandemia viene con 4 meses de rezago. ¿Por qué no copiaste lo que estaban haciendo los que les fue bien? Sí, el diario del lunes, teníamos el diario del lunes. Peor teníamos. Bueno, pero ahora también tenemos el diario del lunes de la segunda ola y parece que no lo estamos aprendiendo, porque la vacuna no llega, por ejemplo. Bueno, porque de nuevo, digo, el problema es esta gente prioriza robar sobre la salud de las personas. Bueno, vos sabés que ahí hay una sospecha importante sobre lo de Pfizer, ¿no? De que pidieron coima. No lo digo yo, lo dijeron dirigentes de Juntos por el Cambio. Bueno, a mí no me extrañaría nada. A ver, ¿qué es lo que te rompe los ojos? Cuando aparece este problema de la necesidad de los testeos, el propio gobierno de Chile nos ofrece hacer una compra conjunta para que nos salga más barato. Y sin embargo, lo rechazaron. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque de esa manera no les gustaba esa estrategia porque no les permitía robar. Metete un poco en la economía, después hablamos de política, porque me gustaría saber cuál es el objetivo dentro de la política. Estás en el movimiento ahora con Esper, con Rosales y demás, con esa parte del liberalismo. Pero en economía, concretamente, ¿qué ves? ¿Qué nos espera? Mira, una de las cosas... Si seguimos haciendo lo que están haciendo, ¿no? Bueno, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, y esto lo voy a parafrasear al profe Espert, en menos de 50 años nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Es decir, si Argentina no cambia en serio de una vez y deja el socialismo
de distintos matices para abrazar nuevamente las ideas de la libertad, lo único que nos queda por delante es ser cada vez más pobres. Yo no conozco ningún país socialista que haya funcionado. Todos funcionaron mal. Todos fracasaron. Fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. El caso más emblemático lo tenés con Venezuela. De ser uno de los países más ricos de la región, digo, hoy el 96% de los venezolanos son pobres y el 80% son directamente viven en condiciones de pobreza extrema. O sea, digo, ese modelo me parece que no es un modelo deseable. Decime una cosa, ¿pensaste en irte del país vos? No. No, porque a mí me gustan las peleas difíciles. O sea, digo, para pelear con un insignificante, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuál es la gracia? Digo, ir a pelear por la ideas de la libertad, digamos, en Suiza sería bastante fácil. No, pero por ahí no es ir a pelearlas, es ir a disfrutarlas, que tanto te llenan, digo. Bueno, no, pero a mí lo que me divierte es la batalla. Es decir, me parece que es un desafío interesante dar la pelea en Argentina, un país que después de abrazar las ideas de la libertad en 1860, en 35 años, de ser un país de bárbaro pasamos a ser el país más rico del mundo. Después empezamos a abrazar dosis crecientes del socialismo, entramos a la pandemia 70, hoy oscilamos entre el 100 y el 120. ¿Ok? Entonces estamos frente a un proceso de decadencia impresionante. Bueno, digo, me parece que es una batalla que vale la pena dar, o sea, digo, pero a mí me divierte eso. Antes de ir de lleno a la política, sigo con la economía. Y para el año que viene, no te vayas 50 años... la mayor villa miseria si sigue haciendo, no, tanto tiempo no. El año que viene, ¿qué ves? ¿Más caída, más desocupación, posibilidad de rebote? A ver, el tema es el siguiente, la caída ha sido muy abrupta y todo el mundo está haciendo recuperaciones en B. Esto es muy interesante porque eso fue lo que me llevó a mí a escribir Pandenomics, porque todo el mundo hablaba con forma de U, con forma de L, los socialistas, digo, con CICE a la cabeza, pronosticaban el fin del capitalismo y sin embargo tal como yo había anticipado, hubo una recuperación en B. La diferencia es que la recuperación en B que hace todo el mundo es distinto. Aquellos países que son más libres, que tienen mercados más flexibles, esa recuperación no solo que cayeron menos, sino que recuperaron mucho más rápido. Ahora, en el caso argentino, hay una recuperación en B, pero le amputamos parte del brazo derecho. Bueno, no debería ser de extrañar, digamos, en un gobierno de izquierda como el actual. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es por qué hicimos esto. Porque al haber hecho la cuarentena más larga y más profunda del mundo, a la cual yo definí originalmente como cuarentena cavernícola, ¿cuál es el problema? El problema es que en el medio vos mataste a más de 20.000 empresas, destrozaste, eliminaste 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, Argentina puede llegar a rebotar, ¿sí? Pero aún ese rebote, ¿cuál es el problema? Y el problema es que dañaste el sistema productivo y al dañar el sistema productivo nunca vas a poder recuperar los niveles que rebotar tanto porque no tenés sistema. Exactamente. Sí, que además eso se agrava con el hecho de que Argentina ya no crecía desde el año 2011, que Argentina además estuvo comiendo el capital sistemáticamente, que por ejemplo los niveles de inversión hoy en Argentina están en el orden del 10% del PBI o menos. Entonces, cuando vos te mirás, cuando vos para en realidad lograr mantener el stock de capital tendrías que tener más o menos 15% de inversión en términos del PBI. Si querés crecer a tasas del 4 o 5%, tenés que crecer, por ejemplo, invertir 25% del PBI. Entonces, digo, verdaderamente Argentina tiene un problema muy grave, se comió el capital, no invierte y toma medidas que en realidad lo que hacen es destruir el ahorro y que esa es la trampa keynesiana. Creen que de esto se sale con, básicamente, estimular el consumo con emisión monetaria. Esa receta Argentina la aprobó y es la receta que nos hundió. De acá se sale laburando, se sale, digamos, ahorrando e invirtiendo. Y para ahorrar y para invertir tenés que respetar los derechos de propiedad. Y justamente este gobierno lo que no quiere hacer es esto. Contame una cosa, y en política te metés seriamente a trabajar con, digo, seriamente, supongo que lo vas a hacer seriamente, pero digamos, con una perspectiva de llegar a algo de verdad. Pero claro, obvio, digamos, nunca en mi vida hice algo ni siquiera para salir segundo. Así que, y ahora, a ver, van a preparar todo para presentarse a las legislativas. Exactamente. En mi caso, soy candidato a diputado nacional por la capital federal. José Luis lo va a estar haciendo por la provincia de Buenos Aires.
Y probablemente Luis Rosales lo esté haciendo por Mendoza o quizás vaya como legislador porteño. Estamos evaluando internamente cuál sería la mejor estrategia. Y claramente sí, quiero entrar al sistema porque, a ver, vos tenés tres formas de cambiar esto. Una es el método Hayek, que es la batalla cultural. Desde mi punto de vista, la batalla cultural en Argentina no funciona. No funciona porque si yo miro la explosión de liberalismo que hubo sobre finales de los 80 e inicio de los 90, muchas de esas personas que, digamos, o sea, tenían la misión de llevarle liberalismo a la gente, solo han logrado hacer que la gente odie el liberalismo, han logrado que ser liberal constituyera un factor de vergüenza. Sí. Y, digamos, las reuniones de liberales eran reuniones que en un ascensor quedaba grande. Es decir, que es además una generación muy crítica hacia las nuevas generaciones. Sí. Afortunadamente, un conjunto de liberales, o sea, de la nueva generación, estamos haciendo un trabajo por tratar de revertir eso, pero claramente ese mecanismo no ha funcionado en Argentina. Claramente no está trabajando bien. La otra es la vía revolucionaria. Yo, digamos, o sea, yo soy liberal libertario, filosóficamente soy anarcocapitalista y en el corto plazo, en la vía real, soy minarquista. Pero, ¿cuál es el punto? El punto radica, entonces, ¿qué voy a ir? ¿Por la solución revolucionaria? Yo no creo, digamos, en las soluciones violentas. Yo no creo en el uso de la sangre. Y además tampoco, digamos, sería una estrategia inteligente, porque el monopolio de las armas las tiene el Estado. Así que tratar de hacer una solución de ese tipo creo que nos iría bastante mal. Y la tercera es entrar en el sistema. Meterte en el sistema y dinamitarlo desde adentro. ¿Y eso lo vas a intentar? Eso es lo que voy a hacer. O sea, es lo que voy a... ¿Te sentís confiado que vas a ser diputado? Bueno, si la gente me acompaña, digamos, yo voy a hacer cosas que van a dejar en evidencia que este es un sistema corrupto que lo único que favorece es a los políticos y va en contra de los seres humanos. Porque el punto, ¿cuál es? El punto es, mira, para salir de esto es muy fácil, se conoce, la receta para crecer se conoce, las ideas de la libertad se conoce, están todos los elementos como para que uno pueda salir de esta miseria. Ahora, ¿por qué no se hace? Y porque en realidad abrazar las ideas de la libertad va en contra de los políticos. Y los políticos no solo que tienen el monopolio de la violencia, sino que tampoco van a hacer cosas que van en contra de sus intereses. La única forma que vos tenés es meterte adentro y romper el sistema desde adentro. Y obviamente que vos podés romper el sistema desde adentro con acciones. Es decir, porque puede ser que yo vaya a una votación y no gane. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué? Porque en lo que es la Cámara de Diputados, o sea, yo, digamos, suelo decir, mira, antes de subir los impuestos me corto un brazo. Sí. Es cierto. Hubo un dirigente que en un lugar se me rió en la cara diciendo, bueno, pero sos uno dentro de 257. O sea, sí. ¿No? Digamos, en un determinado programa. Ok, es cierto. Pero ¿sabes qué? Cuando yo salga de ahí voy a decir, mira, acá todos estos votaron en reventarte el bolsillo. Yo voté en contra de que te suban los impuestos. Es decir, yo jamás voy a aceptar cosas que vaya a hacer una suba de impuestos, jamás voy a aceptar ir contra el derecho de propiedad, jamás voy a aceptar ir contra las libertades individuales. Bueno, eso es un punto de arranque. Y además voy a ir ad honorem. ¿No vas a cobrar? No. Bueno. No, ¿vos sabés por qué se llama? Digo, porque criticás mucho permanentemente. Bueno, ¿vos sabés por qué se llama el Congreso Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque originalmente era ad honorem. No cobraban. Yo no voy a cobrar, yo voy a renunciar a mi dieta. Y si no me dejan hacerlo, por las disposiciones que hay dentro del Congreso, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a mandar un proyecto. ¿Para qué? Para que pueda renunciar a la dieta. Y si no me lo permiten hacer y pierdo, voy a mostrarle a la sociedad quiénes son los legisladores que están en contra del pueblo. ¿Sí? Porque, ¿sabes qué es lo interesante? Porque todos hablan de empoderar, 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 empoderar. Yo verdaderamente quiero empoderar al pueblo. Entonces, ¿sabes lo que quiero buscar? Es tomar el poder para devolvérselo a la gente, no tomar el poder para esclavizar a la gente, que es lo que ha hecho la corporación política en los últimos 100 años. Javier Milei, gracias por la charla. Gracias a vos. Gracias por estar en La Nación Más. No, un placer siempre. Chao.